El Perú es un país donde usualmente la noticia de expresidentes en el banquillo de los acusados, para nosotros es algo casi usual. En el mundo entero no pasa. Es muy difícil que un presidente sea llevado a la justicia. Ya, pero en honor a la verdad no es porque necesariamente en otros países todos los presidentes son incólumes, incorruptibles, ¿ah? Es porque la justicia suele protegerlos y el sistema político también, ¿ah? Ojo, no hay una diferencia. Es parte del análisis. Vamos a recordar la pregunta que les hacíamos. Pero eso es como en muchas partes del mundo nos miran al Perú, ¿ah? Como el país donde los presidentes tienen un montón de investigaciones. Responden a la justicia, diríamos. A ver. Claro. ¿Crees que Vizcarra recibió coimas de constructoras como sostiene la Fiscalía? Hoy ha empezado esta exposición del fiscal Juárez Atoche, donde ha contado un poco cuál es la tesis fiscal para la acusación. No puedes descargar el código QR, participar, dejar tu comentario. Es un caso interesante porque este es un expresidente que va al banquillo de los acusados y un expresidente que ostenta aún una alta popularidad. Hay mucha gente que se siente representada o que empatiza con Martín Vizcarra. Sí, definitivamente, y un presidente con proyecto político a futuro, un expresidente que quiere volver a la casa de Pizarro, que quiere volver a gobernar el país. Que quiere ser elegido presidente, ¿no? Exactamente, fundó su partido, inscribió su partido y ahora está batallando contra esta inhabilitación que lo mantiene al margen de la vida pública. Pero Martín Vizcarra hoy tuvo que dar la cara frente a un tribunal, a 3 magistrados que analizan su caso y las serias acusaciones de corrupción que hay en su contra. Lore, muchos pueden no recordarlo, pero este caso fue el que terminó poniendo a Vizcarra fuera de Palacio de Gobierno. Recuerda que a Vizcarra le presentan 2 mociones de vacancia, una primera por el caso Richard Swing y una segunda por presunta corrupción en su época de gobernador regional de Moquegua, 2011-2014, para ponerlos en contexto. Es ese caso que en su momento le costó el cargo más importante a un político en el Perú, el que hoy se está definiendo en tribunales. Y es el caso llamado Caso Brainza. Tiene un lado que conecta con el caso Club de la Construcción, pero concretamente es una acusación de presunta corrupción a Martín Vizcarra en 2 obras, en una obra de irrigación llamada Lomas de Hilo y en la construcción del Hospital de Moquegua. En estas 2 obras se acusa a Martín Vizcarra de recibir sobornos de 1 millón y 1,3 millones de soles, ¿no? Sumándote 2,3 millones de soles en supuestas coimas recibidas por Vizcarra. Hasta allí la Fiscalía estaba solicitando 15 años, como lo comentaste, por este presunto delito que sería cohecho, ¿no? Es el único que ha quedado, recepción ¿no? de coima. Porque hay otros delitos por los que se le investigó que finalmente se archivaron. Claro, lo que sí tienes, y ahora es un pedido de cárcel incluso más amplio, porque el Poder Judicial amplía la investigación por el delito de colusión. Más o menos la figura por la que sentenciaron a Alejandro Toledo. Colusión, a diferencia de la sola recepción de la coima, la colusión es el ponerse de acuerdo, el concertar, el orquestar con la otra parte, con los constructores siendo autoridad, ponerse de acuerdo en que ellos iban a recibir las licitaciones y por eso le pagaban una coima. Esto es parte de la tesis fiscal. Vizcarra podría irse 25 años a la cárcel si es encontrado culpable. Estamos en el día 1 del juicio. ¿Cuánto puede durar este proceso? El que más, por lo menos, intenta ser justo con el Poder Judicial te dice 4 meses como mínimo. Pero no es tan largo, o sea, sigue siendo un juicio corto para nuestro sistema de justicia. Un juicio que además va a tener la pausa judicial propia de las vacaciones. Entonces, eso hace que se pueda extender. Pero sigue siendo, digamos, un proceso más corto de cara a lo que se viene. Y también Vizcarra enfrenta en el Congreso la acusación constitucional por el cierre del Congreso, ¿no? Exacto. Los procesos políticos que tiene Vizcarra suman varios, son una fila enorme, pero el proceso penal más avanzado y, en palabras del fiscal Germán Juárez, el proceso más sólido que tiene. Dice que está todos los convencido de que lo gana. Dice que todos aquellos que son colaboradores eficaces en este caso, que han dado sus testimonios, todos han coincidido en señalar
a Martín Vizcarra. Obviamente estamos hablando de la tesis fiscal, aquella que en todo caso vamos a ver si puede ser corroborada, comprobada. Exacto. Y se logra una sentencia, al menos en primera instancia, que es lo que sucede con el caso y ahora que ha ido a un proceso. Importante que los casos terminen finalmente en juicios, porque cuántas veces, y lo seguimos viendo, hay investigaciones infinitas, eternas, de años, que no concluyen en absolutamente nada, pero ni siquiera se archivan, sino que se siguen pidiendo estos plazos de ampliación de investigación, ampliación de investigación. Hasta que prescribe el delito en muchos casos. Claro, ¿no? Pero ya te arruinaron la vida en muchos casos. Ese fue también. El caso de César Villanueva, prescribió el delito por el que era investigado otro exgobernador, en este caso de San Martín. Aquí a Vizcarra no lo están juzgando por haber sido presidente, por hechos durante su presidencia, lo están juzgando por hechos durante su etapa como gobernador de Moquegua. Vamos a escuchar al fiscal Germán Juárez, que decía y sustentaba por qué cree que Vizcarra cometió colusión. Dice, él llamó a los constructores, él llamó a los postores a ofrecerles, ¿no? Y para él eso cierra esta concertación de voluntades. Vamos a escuchar al fiscal en el día 1 del juicio a Martín Vizcarra. El acusado, acá presente Martín Vizcarra Cornejo, contacta con la persona de Elar Tejeda Moscoso, quien era gerente comercial de la empresa Obrains, y le dice que tenía conocimiento de que estaba participando en esa licitación y le pide reunirse para darle una información importante para que ellos puedan acceder o ganar. Y le dice, bueno, yo tengo conocimiento que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones siempre piden el 2% o más del 2% del costo directo de la obra, del proyecto o de la obra. Entonces le dice, yo quiero que también me pagues ese monto, 2%. Y ese 2% ascendía al monto de 1.016.212.76 soles. Bueno, allí estaba entonces la parte del fiscal Germán Juárez, que está convencido en que gana este proceso. Dice, tengo todo para que los jueces vean que efectivamente hubo corrupción en el gobierno regional de Moquegua. No todos pensaban que esta etapa en el gobierno regional había sido muy corrupta, como señala la fiscalía, ¿no? Más bien debería decir que parte del establishment político consideró a Vizcarra uno de los mejores gobernadores, hasta lo trajeron acá de políticas educativas. Muy rápido cambió y cuando la fiscalía empezó a indagar esto, se mostraron estas incluso audios, comunicaciones, declaraciones contundentes de un esquema de corrupción grave. Recordarles a los que nos están viendo que por este caso se aprobó la vacancia a Martín Vizcarra. Ese es el caso que genera la vacancia al final del día de Martín Vizcarra, no aquello que se denunció después. No, es este caso el que produce noviembre de 2020, la vacancia presidencial. ¿Y qué sucederá? Vamos a estar pendientes de estos 4 meses, pero parecería, ¿no? Yo anticipo que para Martín Vizcarra este juicio es como una plataforma política permanente, ¿no? Porque no está perdiendo la oportunidad de dar declaraciones de carácter netamente político. Sí, y también de mostrarse con parte de su militancia, ¿no? Vamos a escuchar precisamente unas declaraciones que dio hace algunos minutos Martín Vizcarra. La audiencia entró en suspensión, seguirá de manera virtual. Así vamos a seguir el juicio al expresidente. Vamos a ver lo que declaró. Escuchen que había portátil, había ahí simpatizantes que se movilizaron para apoyar a Vizcarra. Han podido escuchar al fiscal con una exposición totalmente sin base, sin fundamento, y que nosotros cuando expongamos vamos a decirlo claramente. Estamos trabajando y no queremos dar ninguna posibilidad de que se interprete que nosotros queremos interferir en la justicia. Nosotros creemos en el Poder Judicial y por eso estamos acá, porque también sabemos que todos nuestros actos han sido absolutamente transparentes, honestos, y eso lo reconocen todos los que han estado con nosotros. Bueno, ahí estaba entonces la declaración de Martín Vizcarra, intentando dar una impresión de estoy cumpliendo con la justicia, creo en el Poder Judicial, me someto a lo que
ocurra en este proceso, ¿no? Vamos a ver si tenemos nueva sentencia contra un expresidente de la República. Pasará en por lo menos 4 meses, pero eso es un cálculo muy optimista, me parece aún, Lorea. ¿Tú crees que es optimista? Yo creo que puede demorar mucho más. Vamos a ver. Esto también va a ser, como tú decías, un espacio, una arena política para Martín Vizcarra, desde donde podrá tener una respuesta directa o probablemente defenderse más de cara a sus votantes, ¿no?